1930, un período en el que nacieron la mayoría de los dirigentes de hoy, quienes, en su infancia, fueron testigos de hechos y aconteceres que ahora recordaremos. «1930, una década en la que se gestaron muchas de las alegrías y de las miserias que hoy perduran en esta Argentina, a veces poco memoriosa o negadora de personas, ideas y episodios de los que se debería extraer sabia lección. Porque nadie puede darse el lujo de desdeñar su pasado, porque la realidad actual es hija de aquellas circunstancias y no se puede sembrar simiente, soñar futuro, sin conocer lo que ya pasó, lo bueno, lo malo, los errores y los aciertos, los éxitos y los fracasos. «1930, para muchos, la década infame, pero rica en las particularidades de la vida cotidiana de aquel entonces y en los grandes cambios que pese a todo se fueron sucediendo. Porque todo aquello que nos una con nuestras raíces es útil, porque todo aquello que nos permita entendernos como parte de un proceso histórico y no como un pueblo que debe hacerse a sí mismo cada día, permitirá menos urgencia para no repetir lo irrepetible y para recuperar lo que nunca debió ser perdido». Y esa ciudad que para muchos era el país, y para algunos, lamentablemente los más encumbrados, solo un puerto, fue avanzando impetuosa, ignorando la realidad de su interior, donde se gestaba, por ejemplo, los yerbatales de Misiones. O los obrajes madereros del Alto Paraná, donde se enseñoreaban personajes legendarios como el Capanga y el Mensú, cuyos gritos aún resuenan en los montes. Hacheros que brindaban sudor y esfuerzo a cambio de nada, extrayendo de la tierra su riqueza de madera y tanino para que otros se enriquecieran a su costa. Hacheros que ni sabían que a Irigoyen lo había derrocado el general José Félix Uriburu, y tampoco sintieron cambio alguno cuando asumió en 1932 Agustín Justo. Tampoco sabían que en esas elecciones hubo proscripciones porque ellos ya estaban marginados sin necesidad de que alguien los dejara de lado por decreto. Y seguramente tampoco les era familiar el nombre de Roberto Ortiz, quien asume la presidencia de la República el 20 de febrero de 1938. Era un interior compuesto solamente por 14 provincias. Un país de 13 millones de habitantes, donde el 20% de la población mayor de 14 años era analfabeta. Para ellos, los hacheros, su mayor orgullo era saber formar y orientar a una jangada que el agua llevaría hacia destinos desconocidos. Ese interior cultivaba, como episodios cotidianos, como diversión social, costumbres que hoy son consideradas tradición, como la doma de potros en la mayoría de las estancias de la Pampa bonaerense.
Así se iban conformando dos pueblos distintos, una antinomia que aún hoy subsiste, y en las provincias, nativos y colonos europeos forjaban con su fe expresiones religiosas impuestas también por misioneros europeos. Como la procesión de la Virgen del Valle en la provincia de Catamarca. El 7 de junio de 1936 muere en la más absoluta pobreza y olvido Lola Mora, la escultora argentina mimada en Europa, autora de La Fuente de las Nereidas, colocada hoy en la Costanera Sur. Hizo una fortuna con su arte en la juventud, pero la perdió en quimeras de petróleo en el norte argentino. Así la evoca un noticiero de la época. Desde el brumoso pasado, una mujer rescata sus memorias. Dolores Mora. La muchacha de negros ojos, de ensoñadora mirada. Ella tiene de Tucumán su tierra la cimbreante dulzura de la caña. Allí, un poco antes que el siglo, ha nacido Dolores. Tempranamente se manifiesta su gran capacidad en el lenguaje pictórico. Sus primeras obras merecen una mención y un halago. El gobierno le concede una beca para perfeccionarse en Europa. Es un valioso triunfo frente a muchos aspirantes. Sus ansias de perfección harán interminable la travesía. Ahora Italia está en sus ojos, en su contemplación, en su sentido estético. En Italia también está su posibilidad de triunfo. Lo sabe y no desmaya en la dura tarea de aprender. Con esa nueva inquietud y una idea va a regresar a Buenos Aires. Ahora lleva en su viaje para presentar a consideración del gobierno dos proyectos. Los bajorrelieves de la Casa de Tucumán y la Fuente de las Nereidas. Cuando los bocetos de la fuente son dados a conocer, se produce un verdadero escándalo de oposición y curiosidad, que se acrecienta al saberse que la escultura será emplazada a metros de la Plaza de Mayo. Entonces el nombre de la autora cobra notoriedad. Su mármol se convierte en la fuente de la discordia, rechazada en nombre de la moral y defendida en nombre del arte. Su gran capacidad de trabajo, su necesidad de hacer, la impulsan a realizar al margen de las dos obras encomendadas por el gobierno, otras que acrecientan su prestigio. El monumento a Avellaneda, la apoteosis de la arquitectura que figura en el monumento a Colón, la estatua de la música, la ornamentación escultórica de las salas del Congreso Nacional, muchas otras que adornan este edificio, como las estatuas de Laprida y Alvear, son también obras de su pueril maestro.
Toda Europa habla de ella. No solo de su arte, sino de su belleza y su extraordinaria personalidad. Ella la argentina de los ojos negros y la cabellera peinada al viento que ensalzó D'Annunzio. Los años 30 han aquietado el comentario sobre la gran artista. Otros hechos conmueven un mundo cuya meta principal es la conquista de lo material. Lola no es ajena a esta evolución. Deposita en el ensueño artístico pura pasión humana y termina soñando fortunas inmensas. Va a abandonar definitivamente el cincel por la mecha y el trépano. Manda a demoler paredes serranas. Su imaginación sueña con pozos inagotables de petróleo. Todo para nada. Y el ocaso llega. Lola Mora ha quedado sola, con su mundo de fantasía y sus sueños de gloria. De junio de 1936. El día que la ciudad debió quedar por un instante convertida en piedra. Pero esta Buenos Aires no va a aquietar su paso por un recuerdo y un nombre que hace ya mucho tiempo se ha esfumado en sus calles. Ese día, una mujer escondió sus recuerdos para siempre. Lola Mora, la muchacha peinada por el viento. La muchacha que tiene un monumento con nombre equivocado. Sí, ya nadie recuerda cómo se llamó originariamente su obra. Hoy es simplemente la fuente de Lola Mora.